Un hogar en santidad es aquel en el cual encuentra la palabra de Dios como su refugio y la transmite de generación en generación. ¿Ok? Y quiero que le presten mucha atención a esto porque va a tener mucho sentido mientras vamos avanzando en el estudio. ¿Ok? Un hogar consagrado es aquel que encuentra en la palabra de Dios su refugio. ¿Ok? Y la transmite de generación en generación. ¿Qué podemos conversar esta tarde acerca de santidad y de pureza? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de santidad? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos de santidad? Ser santos porque yo soy santo. Muchos textos hablan sobre esto, no solamente Levíticos capítulo 11, donde nos habla acerca de los alimentos impuros y puros, aquellos los cuales se pueden comer y aquellos los cuales no. No, hay muchos textos que nos hablan sobre ser santos. Y sabemos de una forma mental que santidad no es otra cosa que apartarnos de aquello lo cual nos está impidiendo comunión con el Señor. Ser santos es ser apartados de todo aquello lo cual está mal y apartarnos solamente para Él. Dedicar nuestra vida en adoración solamente a Él. Y eso es lo que implica santidad y lo que implica verdadera pureza. Pero algo que me parece bien interesante y bien bonito es que la palabra consagración la podemos encontrar en el libro de Éxodo y quiero que vayamos allí, capítulo 28, versículo 3. Éxodo, capítulo 28, versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Miren qué impresionante que todo el proceso de elaboración del tabernáculo, de elaboración de las vestiduras sacerdotales, todo el proceso tenía cada persona que iba a participar del proceso de elaboración de cada uno de los artefactos del tabernáculo y las vestiduras de Aarón tenían que tener el Espíritu de Dios, tenían que tener sabiduría, tenían que ser todos sabios de corazón. Sabiduría de corazón. Y sabiduría no es otra cosa que mantener su lámpara encendida, que mantener su lámpara llena de aceite para poder llevar a cabo el servicio en el tabernáculo. Algo, algo bien impactante es que a veces vemos la construcción del tabernáculo como algo muy simple. Simplemente agarraron ciertos artefactos, trajeron oro de Egipto, salieron junto con sus familias de Egipto, llevaban todos los implementos los cuales el padre pidió, oro, piedras preciosas, las cuales llevaron a cabo un proceso, ¿ok?, de fundición, madera de acacia, la cual estaba recubierto también con oro puro, toda esta madera de acacia, y los vestidos que recubrían también el tabernáculo, lino, púrpura, carmesí, tela de tejón. Pero el sacerdote también tenía vestiduras especiales, vestido de lino, púrpura y escarlata, vestido con vestiduras blancas, vestido de color blanco, azul, y todo era una conexión directamente con lo celestial, con el cielo.
directamente con el sumo sacerdote que se encuentra en los cielos. Consagración, escuchen, porque esto me impacta, porque la palabra consagrar no es otra cosa que la palabra kadosh, que todos conocemos esta palabra. Creo que la hemos escuchado en muchas ocasiones. Ser santo, ser kadosh. Y esta palabra tiene que ver con observar o ser limpio, dedicar o preparar. Kadosh. Pero fíjense que consagrar no es otra cosa que santidad y pureza. Así que tengan eso en sus mentes, anótenlo en las tablas de su corazón. Consagración es que yo sea santo y puro. Ahora la pregunta sería, ya lo conozco, ya lo tengo en mente, ya sé lo que es. ¿Realmente estoy viviendo en santidad y en pureza? ¿Realmente soy santo y soy puro? Nos hemos separado de cualquier cosa la cual pueda contaminar nuestra vida. Has separado tu vida de todo aquello lo cual te puede estar haciendo daño y la has dedicado completamente al Rey. Mira, la santidad, la consagración no es otra cosa que nuestra intimidad con Dios. Quieres ser santo y quieres ser consagrado para Él. Quieres ser puro para el Rey. Debes pasar tiempo de intimidad con Dios. Porque el resultado de tu tiempo de intimidad, el resultado de tu tiempo de comunión, el resultado de los momentos que pasas a solas con el Rey en oración, el resultado del tiempo que pasas con el Rey buscando su palabra, buscando su rostro, no es otra cosa que santidad. Ese es el resultado de una verdadera vida de intimidad. Si nosotros no sabemos o no podemos vivir en santidad, es porque no tenemos una vida de intimidad. Si todavía caemos en nuestros pecados y delitos, si todavía estamos cayendo día tras día en enojos, rabias, contiendas, si todavía maldecimos, si todavía tus pensamientos no eres capaz de dejarlos quietos, si todavía vas por la calle y tus pensamientos comienzan a pensar en otra mujer que no sea tu esposa, ese es el resultado de una vida en decadencia, próxima a caer en lo más bajo. Porque si tengo una vida de intimidad, voy a tener una vida en santidad. Y si yo no soy capaz de mantenerme en una vida de intimidad, y si no tengo una vida en santidad, ni pienses que las personas a las cuales tú tienes a tu cargo, tus hijos, tu esposo, tu esposa, las personas que están a tu alrededor, van a vivir una vida de santidad. ¿Ni para qué les exiges? Esas son consecuencias. Porque no se trata que los demás hagan lo que tú tienes que hacer. Se trata de que tú comiences con ese proceso de intimidad, de doblar rodilla, de pasar tiempo con Él, de doblar tu vida y reconocer que solo Él es el único que puede cambiar tu historia. Él es el único que puede cambiar todo proceso, todo aquello lo cual puedas estar viviendo el día de hoy. Yo no puedo pretender que el Padre venga, Él no tiene una varita mágica y va a concederte todos sus deseos y va a sacarte del lugar en el hoyo en donde estás, de la depresión en donde puedes estar, de tus problemas más fuertes. Y no creas que simplemente porque las cosas empiecen a salir bonitas y bien, es el resultado de que estás viviendo en intimidad.
Porque cada vez que tú vives en intimidad, tú vas a pasar por tiempos de desierto, en los cuales el Padre lo único que anhela es que tú te acerques más a Él. Él desea que tú te acerques a Él, que tú vuelvas a Él. Necesitamos tiempo de calidad con el Padre. Vuelvo a repetir, y lo voy a repetir varias veces durante esta tarde. Y es una vida consagrada o un hogar consagrado. Es aquel en el cual encuentras la palabra de Dios como refugio y vas a transmitirla de generación en generación. Quiero llevarlos un momento a Génesis. ¿Cuántos recuerdan a aquel gran amigo del Eterno? Génesis capítulo 18. Fíjense en que, fíjense en que cada semana me pasan cosas bastante peculiares y quiero compartirles esto porque esta semana viví ciertos momentos los cuales el Padre sé que me los permitía vivir para poder entender mucho más acerca de cómo consagrar. Hemos estado hablando acerca de nuestros hijos como flechas. Hemos estado hablando de que nuestra vida tiene que ser una vida de consagración delante del Rey. Eso es lo que hemos hablado en las anteriores 5 o 6 semanas atrás. Estamos hablando acerca de permanecer unidos al Padre para que Él pueda derramar de su espíritu en mi vida. Si yo no logro permanecer unido al Rey, es imposible de que su espíritu sea derramado en mi vida. Y esto no se trata de que el espíritu de Dios se derramó y tú tienes el anhelo de guardar Shabbat, de guardar fiestas, porque si te das cuenta, y voy a ir un poquito más allá, cuando comenzás a guardar Shabbat, comienzas a guardar Shabbat, tienes el anhelo de hacer una cena bonita, de hacer cosas chéveres delante del Rey, pero cuando pierdes la emoción, hasta ahí llegó. A veces simplemente dices, ya, ya comenzó Shabbat. Me reúno los sábados, escucho un video los sábados y ya. ¿Cómo puedo consagrar mi vida al Rey si no paso tiempo a los pies del Maestro? Mira, y pasar tiempo de adoración, de oración al Rey, esto es de valientes, porque eso no es otra cosa que muerte. Eso no es otra cosa que morir de lo que tú anhelas. ¿Acaso a tu carne le gusta pasar tiempo de oración? Mira, a tu carne le gusta estar más pegada a un celular. A tu carne le gusta estar más pegada a la tecnología. A tu carne le gusta pasar tiempo, salir, viajar, pasear y te frustras cuando no lo haces. Venías acostumbrado a salir 1 o 2 veces al año de viaje y no lo hiciste. ¿Qué está pasando? No confundas momentos de felicidad con una vida en santidad. No confundas que porque tengas momentos bonitos, el Rey está derramando bendiciones sobre tu vida. Porque no se trata de momentos. Se trata de que tú vivas y tengas una vida completa en un estado de consagración al Rey, día tras día. Y ese resultado, esa consagración, no es otra cosa que cuando pasas tiempo realmente de calidad con papá. Y fíjense que
En medio de todo lo que el Padre me estaba hablando esta semana en cuanto a esto, eh, estaba pensando mucho en Abraham, porque entendemos y sabemos que Abraham fue un hombre el cual dedicó su vida por completo al Padre. La palabra dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, que Abraham creyó y le fue ¿qué? Abraham creyó y le fue contado por justicia. La palabra lo llama amigo de Dios. También entendemos que Abraham fue capaz de dejarlo todo, todo. Mira, donde tenía sus negocios, donde estaba cómodo, donde estaba con su padre, donde estaba en ese lugar, él decidió salir de Ur de los Caldeos, dejarlo todo solamente por seguir la voz de un Dios que no veía y que no conocía. Acostumbrado a ver los dioses de su padre, acostumbrado a ver los dioses de este sector, de esta región de Babilonia, acostumbrado a los lujos, porque en este lugar sí que se ven lujos, grandes ciudades, en su época, una Decápolis bien grande, bien cómoda, con mucho emprendimiento. ¿Y a dónde lo mandó Dios? Al desierto. Le dijo, Abraham, te voy a dar una tierra y mucha tierra. Pero hay algo que a mí me impacta de lo que el Padre le dice a Abraham, porque en el versículo 18 de Génesis capítulo 28 dice, Génesis 18, perdón, estamos hablando de Génesis 28, 18 era, qué pena. Sí, sí, sí estaba ahí. Yo soy el que miré mal. Aquí verso 17 es. Dice, y el Eterno dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Ustedes recuerdan esta historia? Abraham intercede sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué está intercediendo? Porque allí estaba Lot. Porque en su corazón no quería que aquel hombre, que Lot, una persona a la cual él amaba, muriera con toda esa tierra y cayera también él en todo este proceso por culpa de simplemente de sus arrebatos y de querer de hacer las cosas a la manera de él. Y en medio de todo, ¿no? El Eterno se presenta delante de él, tres varones se presentan, comen juntos. Abraham va, le prepara una cena a su esposa, trae pan, come con ellos, se sienta con ellos. Y cuando aquellos dos de esos hombres se van, el Eterno se queda conversando con Abraham. Y en medio de la conversación, el Eterno dice, voy a encubrir lo que voy a hacer. Se lo voy a encubrir a este hombre. Y me impacta es que dice el versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. ¿Cuál era la manera para que viniera sobre Abraham todo lo que el Padre había determinado? ¿Qué tenía que hacer? Transmitir a sus hijos de generación en generación.
todo el conocimiento del Padre. Que sus hijos andaran en qué, haciendo qué, justicia y juicio. Algo que me gusta mucho de estas dos palabras es que la palabra que aparece allí como justicia es la palabra sedaká. Y la palabra que aparece allí como juicio es la palabra mitzvah. Yo quiero que tomen nota de esas dos palabras porque algo que me parece bien interesante es, en una ocasión eh, escuchaba, escuchaba a un gran maestro decir que si el Padre hubiera derramado sobre nosotros mispat y no acá, verdaderamente la justicia fuera por la ley y ya estuviéramos muertos. Vuelvo a repetir esto para que me logren entender. Si el Padre nos hubiera mirado con ojos de mispat, que ahorita se los explico, con ojos de mispat, verdaderamente la justicia fuera por la ley y ya estaríamos muertos. Estas no son palabras mías, son palabras de Pablo. Pablo habla de esta manera. Porque mispat no es otra cosa que ley divina. Ahí está. Quiero que tengan esa palabra, ley divina. Mispat no es otra cosa que la ley. Preceptos, mandamientos, estatutos, la ley. ¿Listo? A eso, a eso vamos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si mispat es la ley divina, se da acá una manera sencilla de entenderlo, es misericordia. ¿Ok? El Padre derrama sobre la vida de Abraham su misericordia porque dice Génesis capítulo 15, versículo 6, que él creyó. La forma o la manera por la cual, o el por qué más bien, perdón, derrama justicia o sedacá sobre la vida de Abraham es porque Abraham creyó. ¿Ok? Pero no se derrama con sedacá simplemente, oye, con mispat, perdón, no simplemente diciendo, oye, qué buen siervo eres, guardas muy bien mis mandamientos, guardas muy bien mis leyes, guardas muy bien mis preceptos, por eso me derramo sobre ti. No, lo hizo porque simplemente él creyó. Y quiero que tengan muchas gracias, tengan esa frase, esa palabra creer en sus mentes un momento mientras vamos desarrollando el tema. Y se da acá, una vez escuchaba a alguien explicarlo de una manera sencilla y bonita. Tú vas por, te encuentras con una persona sin piernas, una persona que viene a ti y te pide ayuda y la ves de verdad desesperada, sin piernas y sin brazos. ¿Cómo te sientes internamente? ¿Qué es lo primero que sientes? Es como si tu corazoncito se achicharrara, ¿cierto? Quisieras derramarte por completo en él, ayudarlo todo lo que puedas. Si te encuentras con una madre que acaba de perder a su hijo, a su hija. Mira, hace unos días veía el caso aquí en Colombia, hace un mes, de una niña que hacía videos por internet, pero fue aquí en Colombia y lo pasaron por noticias y a mí no me impactó tanto porque hablaban la trama era la niña que era influencer con su hermano y la niña iba en una moto con su hermana, simplemente iba en la moto y un camión perdió los frenos, los golpeó por detrás, la niña de 10 años murió instantáneamente. Yo lo primero que pensaba era, ¿cómo estará esa mamá devastada?
Mira, déjame decirte que ir a un funeral de una niña de 10 años, te aseguro que no es lo mismo de ir a un funeral de un padre que murió a sus 85 años, a sus 80 años. No es lo mismo estar enterrando a tus padres que estar enterrando a tus hijos. ¿Tú qué le puedes decir a una persona que está pasando por una situación como esta? ¿Qué palabras salen de tu boca para decirle? Si lo único que esta mujer desea en ese momento es morirse junto con su hija. En ese momento entendió que no valía ni la plata que pudiera estar ganando, que no valía el trabajo. En ese momento tuvo tiempo, porque de pronto días anteriores, cuando, mira, es interesante, todo el tiempo de pronto nos estamos quejando, cállese chino, no hable chino, no diga esto, y todo el tiempo quejándonos por un lado y otro, pero llega el momento en el cual pierdes a la persona y ahí sí. Ahí no tenías tiempo porque estabas todo el tiempo hundido en el trabajo, pero te tocó sacar tiempo para ir al velorio y ir a enterrar a tu hijo. Ese es el estado, como una madre perdiendo un hijo, como un padre perdiendo un hijo en una cruz, el cual debemos llegar nosotros para alcanzar misericordia. En ese estado ya se encontraba Abraham. Él ya entendía que él no podía. Él ya entendía que su vida era una vida en decadencia y que no valían las riquezas. ¿Acaso no lo estaba demostrando? ¿Acaso Abraham en el momento de que fue a salvar la vida de Lot, qué demostró cuando el rey vino a entregarle todas las riquezas? Que dijo, a mí no me des nada. Yo no voy a hacerme rico por lo que tú me des. Lo demostró tanto así que cuando se presentó Melquisedec delante de él entendió que venía de parte del Eterno y que estaba allí con un propósito y le entregó todos los diezmos delante de él y le dijo, aquí están mis recursos. Yo sé que con mi trabajo y mi esfuerzo no se van a mantener. Puedo ganar más de lo que tengo y puedo tener más de aquello lo cual te estoy dando, pero aún en medio de todo, todo se me puede ir si no los entrego delante de ti. Entendió que sus recursos, que su vida no valía nada. Fue tan allá que más adelante con Isaac que demostró que ni aún escatimó la vida de su hijo. Dejemos de levantar las manos y decir, te amo Dios, te adoro Dios, cuando en realidad no somos capaces de entregar nuestra vida delante del Rey. No es sino hasta que pasamos por esos momentos de prueba. Tú eres de los que en un momento así realmente te humillas y dices, perdón, aquí estoy delante de ti, no tengo que decir nada. O eres de los que en un momento así dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué perdí a mi hija? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mis negocios? ¿Por qué? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cómo reaccionarías en una situación de estas? Abraham dice la palabra que iba a enseñar a sus generaciones acerca de la sedacá y de las leyes, pero no al revés. No eran primero las leyes y luego la sedacá. Era primero que fueran misericordiosos, que aprendieran lo que había en el corazón. Porque del corazón, ¿qué es lo que sale? Los orgullos, los pleitos, las contiendas, las maledicencias. Somos buenos para murmurar, pero no somos buenos para formar parte de la solución a un problema.
para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo quiero que escuches lo siguiente, porque esto me parece bien bonito que te quede allí en el corazón. Porque el resultado de lo que tú hagas en tu intimidad y de tu relación con el Padre se va a ver reflejado en tu hogar. Si tú en tu casa, tú no tienes una vida en santidad, una vida de intimidad, una vida de integridad, yo te aseguro que tus hijos con tu esposa o con tu esposo vas a vivir de pleito en pleito. Yo te aseguro que aunque busques la forma de solucionar el conflicto que está sucediendo a tu alrededor, no vas a poder solucionarlo, porque todo inicia primero en ti, en que tú vayas de rodillas. ¿Cuál de las dos partes, hombre o mujer, cuál de las dos partes está dispuesto a doblar rodillas y a entender que no se trata de él o de ella, se trata de mi relación directa con el Señor? Todo el tiempo estamos y deseamos que nuestras relaciones mejoren, que mis relaciones con mis hijos. Mira, a veces nos enfocamos tanto más en otras personas que ni en casa propia. Mira, nosotros no somos los salvadores del mundo. Ese es él. Comienza en tu casa. Haz la obra en tu casa. Que los de tu casa vean lo que el Padre está haciendo en tu corazón. Pero ¿cómo vamos a vivir una vida en consagración, una vida de santidad, si no pasamos tiempo de intimidad? Por eso nos hemos convertido, o hay tantas congregaciones y tantos creyentes con mucho conocimiento, muy buenos para leer la Biblia, buenos maestros exponiendo la Biblia, pero poco del Espíritu de Dios, pero poco el Espíritu de Dios en la vida del creyente, porque conocemos mucho, pero nuestra vida sigue en caos. ¿Cuál es la excusa? No, es que hay una excusa muy común que creo que la decimos siempre como creyentes, simplemente porque nosotros mismos, y se habla desde altares, se habla desde líderes, se está hablando directamente desde personas que se supone que tienen influencia, diciendo, mira, el Padre está allí, tú no tienes por qué pecar, pero tú eres humano y vas a caer en algún momento en tu vida. Mira, me da mucha pena decírtelo así, pero la palabra me dice, sed santos porque yo soy santo. Aparta tu vida, sé perfecto y anda en integridad y maduro. Pero si tú no eres capaz de hablar de santidad y tú no eres capaz de decir al pecado, llamarlo por su nombre y hablar acerca de lo que realmente está mal, es porque tú andas en pecado. Entonces, ¿cómo está mi vida delante del Rey? Nos quejamos todo el tiempo de otros, de que otros cambien, de que otros hagan el cambio, cuando las personas que deben comenzar a cambiar somos nosotros. ¿Yo cómo voy a tener una vida de integridad como la tenía José? ¿Una vida apartada como la tenía Daniel? Si yo mismo estoy en decadencia. Hace algún par de semanas el padre nos hablaba y nos decía que es peor ser un hijo en decadencia en casa que un hijo pródigo. Porque hijos pródigos están viniendo y están retornando y están volviendo a la casa de papá. Pero esos hijos pródigos que están viniendo, ¿qué clase de hijos en la casa están encontrando? ¿Qué clase de hermanos están encontrando? Aquellos que realmente le van a dar la mano y lo van a levantar y los van a enseñar y los van a instruir, no solamente con su palabra, venga, venga papito, le enseño todo el recorrido de la Biblia, cómo es que tú eres Israel.
Ven, te hablo acerca de institutos bíblicos que te van a enseñar la Biblia. ¿Y mi vida qué? Ursa, no se trata de conocimiento y conocimiento. Se trata de una vida en santidad y tú lo reflejas sin necesidad de hablar. Shh, haciendo silencio. Una vida en santidad. Mira, el Padre te ha llamado a una vida de negación al yo. El Padre te está llamando a que tomemos su cruz y lo sigamos. Yeshua te está llamando y te está diciendo, toma mi cruz y sígueme, vuélvete adicto de mí. Que no puedas levantarte en la mañana sin antes postrarte y doblar rodilla, que se vuelva un estado completo, diario. Que lo primero que hagamos cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, por muy cansados que nos sintamos. Hablábamos la semana pasada y decíamos, hablemos de Daniel. Daniel era gobernador. Y como gobernador, ¿ustedes creen que no tenía muchas tareas por hacer? Y no estamos hablando de los gobernadores de hoy día y no estamos hablando de un gobernador del mundo. Estamos hablando de un israelita como gobernador de una nación muy poderosa de Babilonia y aparte que trascendió generaciones. Y aún así la palabra dice que doblaba rodillas 3 veces al día, que se postraba y entregaba su corazón al rey. Somos capaces de rendir nuestra vida completa, papá, y negarnos a nosotros mismos. Escucha, tú no puedes dar en tu casa lo que individualmente no tienes. Sencillo. Tú no puedes darle a tu esposa lo que individualmente no tienes. Tú no puedes darle a tus hijos lo que individualmente no tienes. Y uniendo esto, el Padre me llevaba a Hechos, quiero llevarlos allí, a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 30. Y vamos más allí. ¿Quién recuerda esta escena? Esta escena es de verdad impactante. Se la resumo. El título de la Reina Valera es encarcelados en Filipos. Llega un momento en el cual, como siempre, algo que al padre le gustaría, le gustaba mucho mantener a los creyentes y a Pablo era metidos en cárceles. Era el momento y era el momento que más anhelaba Pablo, les aseguro. En el momento en el cual estaban encarcelados, eran los momentos de más gozo, eran los momentos más impresionantes. Me pasa algo curioso en estos días, antes de hablar de esto, porque me acordé de los encarcelamientos. En estos días, un hermano de la comunidad pasó por circuncisión y mientras me encontraba hablando allí con el doctor que practica la circuncisión, él tiene familia que vive en Israel, ¿no? Y empieza a preguntarme, Fabián, ¿tú ¿tú qué piensas del tema? Y comenzamos a hablar un poco acerca de esto. Y yo le pregunto, y doctor, ¿cómo se escuchan las cosas como están allí? Dijo, no, la cosa está bastante fuerte. Hasta hace unos días ya digamos que medio se sienten porque hay treguas, pero en este momento todos los edificios tienen búnkers, esto, lo otro.
ahorita, Fabián, no hay que dar visaje, me dice. No hay que dar visaje. Claro, yo llevaba mi Sixit, pero los llevaba por fuera. Entonces me mira y me dice, no hay que dar visaje. En estos días vi una camioneta que llevaba una bandera islámica aquí en Cúcuta y vi en un parque a dos islamistas que tenían la bandera. O sea, tú haces eso y te pueden, te pueden matar. En este momento no estamos para dar ese tipo de visaje en ningún lugar, me decía él. Entonces, claro, mientras hablábamos, recordaba estas palabras que el Padre me estaba regalando en la semana y recordaba a Pablo. Allí fue donde salió la palabra de Pablo. Fue en esa conversación, así es como les digo que me pasa muy común cuando estoy preparando un estudio. En medio de la conversación Pablo vino a mi mente y recordaba cómo Pablo pasó por esos momentos de estar encarcelado, de pasar por naufragios, y a él no le importaba. Tanto así que recordé aquel estudio cuando hablábamos de Hechos capítulo 17, que aún Pablo sabía que cuando fuera a Grecia, ¿qué iba a sucederle? A Pablo lo iban a encarcelar y muy probablemente iba a morir, lo iban a matar. Y aún sabiendo esto, dijo, ¿acaso el Espíritu ya no me lo ha dicho a mí? Otros le estaban diciendo por medio del Espíritu, Pablo, el Espíritu nos mostró que apenas llegues allí, vas a ir preso. Y Pablo no escuchó. Luego volvió otro y le dijo, Pablo, el Espíritu me mostró que apenas llegues allí, vas a ir preso. Y luego Pablo dice, ¿acaso el Espíritu no me habla? Y yo no sé que cuando llegue allí voy a caer preso. Esto es lo que yo más quiero. Él iba a llevar un mensaje, a llevar una palabra en medio de un mundo en caos en Grecia. Él termina preso y ya sabemos que después de allí ya termina en una casa alquilada al final de su vida, preso, preso, preso hasta la muerte. Habla con Agripa, todo lo que le pasa después de allí es ya historia. Y sus mejores cartas escritas después de esa época. Pero en esta escena, Pablo llega allí y les aseguro que ellos en prisión hacían fiesta. Adoraban, cantaban de madrugada. Mira, yo les aseguro que necesitamos más tiempos en cárcel, más tiempos en el desierto para poder cantar y glorificar el nombre del Señor. Porque cuando estamos con mucho trabajo, decimos que estamos en los mejores momentos, es allí donde no buscamos, es allí donde simplemente decimos, tengo mucho trabajo, tengo cosas por hacer, y lo más es que sale de nuestra boca esa palabra grande, el Señor me dio un trabajo. Y ahora yo te digo, si no tienes una vida de intimidad, de integridad, simplemente sucedió, así es la vida. Que el Señor tenga misericordia y aún no estés muerto, ese es otro cuento. Sedaca, inmerecida, que les aseguro que la merece más Abraham. Nosotros merecemos misericordia. Y mientras pasa toda esta parte de la historia y sigue allí predicando, están allí, versículo 30, versículos anteriores. Voy a leer desde el 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mira, el carcelero agarró, los mete en aquel lugar, quedan total, miren, quedan con seguro. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Ustedes se imaginan el mover del espíritu tan impresionante y que a ellos de verdad no les importaba el lugar?
Mira, cuando pasamos por momentos y vamos a orar, ¿por qué no veo nada? Es que en medio de tu sufrimiento no eres capaz de gozarte. Es porque en medio de tu sufrimiento sigues allí. Tú ahí no eres capaz de gozarte, pues entonces ve y arrepiéntete y dile, Padre, no soy capaz de arrepentirme. Mira, el problema es que el recibir algo del Padre tiene dos pasos. El primero, realmente te has humillado delante de Él y has reconocido tu incapacidad de hacer las cosas por ti mismo y tu dependencia y tu fidelidad completa a Él. Y segundo, si es así, cada situación que vivas y pases, la vas a recibir con gozo. Pero si cada situación que pases no la estás recibiendo con gozo, sino con quejas, cada situación que pase las estás recibiendo con gritos, cada situación que pase la estás recibiendo no de la manera correcta, te aseguro que la razón por la cual, o más bien el momento el cual estás dedicando para doblar rodillas delante de Dios es, Padre, quita de mí este peso de encima, Padre, quita esto, no vas a recibir nada. Porque lo que debes hacer allí es gozarte. Más bien ve, póstrate y di, Padre, dependo solo de ti. Soy un fracaso porque no soy capaz de sostenerme en medio de esta situación. Me rindo por completo a ti. Antes de pedir, tienes que rendirte. Y cuando te rindes, vas a aprender a pedir. Porque no vas a pedir que el Padre quite. Vas a pedir que se haga su voluntad en tu vida. Un terremoto, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, escuchen muy bien, no de algunos, dice que las cadenas de todos se soltaron. ¿Tú qué harías si las cadenas se sueltan? Lo primero que dices, porque como pasas mucho tiempo con Dios, es, me liberó el Señor. Mira, a veces nosotros pasamos por momentos en los cuales vemos la salida y lo primero que hacemos es salir corriendo porque estamos cansados de estar allí. ¿Ustedes creen que ellos no estaban cansados de estar con esas cadenas? Que ellos no estaban cansados de estar detrás de esos barrotes. Y lo primero que hicieron no fue salir corriendo. Despertando, ya estamos hablando de la mañana, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué le hubieran hecho al carcelero si los presos hubieran huido? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ustedes creen que Pablo no sabía el por qué iba a esa cárcel? Pablo lo sabía. Pablo sabía que debía estar en ese lugar en ese momento. Pablo no se movía simplemente diciendo, me voy para allí porque quiero y ya. Exacto. Me impacta y quiero que se aprendan esto porque esta es la pregunta que les hace. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta de Pablo y de ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Repito, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya se aprendieron la lección.
Bien. Cree y alcanzarás misericordia. Alcanzarás sedacá, misericordia para ti primeramente y para tu casa. O sea que el primer paso del verdadero creyente, escuchen muy bien, el primer paso de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo es creer, ¿cierto? Volviendo a Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y creyó Abraham y le fue contado por sedacá, por misericordia. Lo interesante es que esta palabra sedacá, y préstenme mucha atención, tomen nota, escríbanlo en la tabla de su corazón, es el resultado, se deriva de tres palabras hebreas, tres palabras, amén, emet y uná. Tres palabras, amén, que significa así sea, así será. Veámoslo de esta forma, ¿listo? Es interesante que Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 nos dice que Yeshua es el testigo fiel y verdadero. Es el amén de Dios. Así aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escuchen muy bien. Vamos allí, Apocalipsis 3, 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia, la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el amén? El amén. La palabra emet es la palabra verdadero, verdad. ¿Listo? Emet, verdad. Y una que viene de emuná, ¿ok? Fidelidad, una fidelidad, fiel. Mira, ¿saben a mí qué es lo que más me impactó de este estudio? Y quiero que se conecten aquí conmigo. Que desde hace 3 semanas el Padre no me saca de esto. De permanecer fiel, leal y sumiso al pacto. Y me vuelve el Padre a llevar a esto. Entonces le pregunto a papá, papá, creo que no lo he entendido, ¿cierto? Aún creo entenderlo y todavía no lo he entendido para que me sigas paseando por lo mismo. Y mientras iba paseando por esto, pensando en la palabra creer en hebreo es la palabra amán. Ténganlo allí. Ahí lo van a encontrar en Génesis. Vayan ustedes mismos, escudrillen ustedes. No me hagan caso. Génesis capítulo 15, versículo 6. Allí la palabra que aparece en hebreo es la palabra amán. ¿Ok? Y esta palabra es el resultado de tres palabras, amén, emed y emuná. O sea que yo quiero que me presten mucha atención porque creer no es otra cosa que permanecer firmes, leales y fieles. Eso es creer. Permanecer firmes, leales y fieles. Miren, el problema es que si nosotros no somos firmes, leales y fieles, ni siquiera con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Mira, estamos en un mundo en donde la palabra ya no vale. En estos días hablábamos de eso, ¿recuerdan? Y decíamos, hoy en día la palabra de nadie vale medio centavo, no vale nada, que como no te creo, mejor te llevo a una notaría y déjamelo allí por escrito porque no creo lo que digan tus palabras, porque las palabras ya no valen. Tanto así que aún ni siquiera lo que está escrito vale. Porque cuando entramos en un pacto es para siempre, es para cumplir todos los términos de ese pacto. Tú dijiste que creíste en el Dios de Israel, que entraste en el pacto del Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Dijiste que saliste de entre las naciones, que
que hiciste Teshuvá, que volviste a las palabras fieles y verdaderas del pacto, pero ni siquiera eres capaz de mantener tu hogar, tu vida en santidad. Ni siquiera eres capaz de, cuando dice la palabra a tu esposa, a tu esposo, de mantenerte allí, fuiste capaz de sostenerla para siempre, hasta que la muerte nos separe. Y me hablas de santidad y pureza. Y así queremos que cuando venga el reino mesiánico, Yeshua, entremos al reino, nos vayamos a él, a las bodas del Cordero. Escucha lo que dices. Miren, creer no es otra cosa, y quiero que lo tengan aquí en cuenta. Creer no es otra cosa que ser conscientes. Escúchame muy bien. Ser conscientes que necesitamos dar los primeros pasos como niños. Eso es creer. Miren, yo les pregunto a ustedes, sus niños, un bebé de 5 años, puede valerse por sí solo. ¿Qué necesita? Necesita un tutor, alguien que sea al lado que le enseñe a caminar. Mira, el día que tú sientas, ojo, el día que tú sientas que no necesitas de nadie para caminar delante del rey, ese día fallaste. Porque yo no sé ustedes, pero yo necesito de ustedes. Aún David necesitaba de los profetas. Aún el pueblo necesitaba de los sacerdotes. Aún los sacerdotes necesitaban estar al lado del pueblo para crecer cada día más en intimidad con papá. Y esto me parece bien interesante porque si yo realmente soy consciente de que necesito dar los primeros pasos como niños, también es necesario entender que necesito un sincero arrepentimiento para ser hallado verdadero delante de él. Porque la palabra dice que él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Porque aún con lo que padeció, aprendió obediencia. Y aún en medio de todo, él aprendió lo que era verdaderamente arrepentimiento, el arrepentimiento que se le derramó sobre él por la vida de toda una nación, de todo Israel en medio de las naciones, y así fue hallado verdadero. Porque no escatimó entregar su vida por amor a otros. Esto es interesante, ¿saben por qué? Porque pregúntate, ¿serías capaz de dar tu vida? ¿Serías capaz de dar la vida de tus hijos? ¿Cuáles serían tus reacciones en tus momentos de presión más fuertes? Más bien pídele al Padre que pases por momentos de presión, por momentos difíciles en ese momento para que logres examinarte. Antes de que llegue el momento de presión más fuerte y no logres soportar. Si estás pasando por momentos de mucha felicidad, de mucha alegría y sientes que no hay nada a tu alrededor que esté afectando, yo te sugiero que le pidas, Padre, por favor, muéstrame si realmente, enséñame a tener aceite en mi vida. Pon aceite en mi vida, porque yo sé que cuando tú comienzas a poner aceite en mi vida, comienzo a caminar por el desierto. Y es allí donde realmente se va a descubrir lo que realmente hay en mi corazón. Si realmente estoy agarrado de la columna, agarrado de la piedra viva, que realmente Él me pueda sostener. Porque no esperes a que llegue aquel día cuando el Mesías venga en su reino, o no esperes a que llegue el momento de tu muerte
para darte cuenta que perdiste toda tu vida y que no pudiste llegar allí. Estamos hablando, equipo, les estoy hablando de eternidad. ¿Acaso no podemos entenderlo? Estamos hablando de eternidad. No estamos hablando de momentos de una situación que se va a dar. Mira, tu momento de eternidad puede suceder hoy al salir de ese lugar. Oh, Fabián, no digas eso. Pues así es, equipo. Somos capaces de soportar. Escucha. Esta mañana hablábamos mucho sobre escuchar. Escucha, escucha. Pero aquí algo que a mí me impactó, porque mientras yo leía que aquel hombre en Hechos capítulo 16 decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles le dicen, cree, solamente cree para ser salvo. El Padre me llevaba a Mateo capítulo 19, quiero llevarlos allí. Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Escuchen esto. ¿Por qué Pablo dijo, cree? Y Yeshua dijo, guarda. Quiero que presten mucha atención porque esta fue una pequeña pregunta que le hice al padre. Le dije, papá, ¿por qué? Oye, dice, Señor, o sea, he entendido que mi justicia, mi sedacá, no se derrama sobre mí, sino solamente cuando creo. Pero cuando aquel hombre rico se te presentó, te dijo lo mismo. Te está preguntando por la vida eterna. ¿Cómo puedo entrar en la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar en salvación? Recordemos que en la mentalidad bíblica, salvación no es otra cosa sino entrar al reino mesiánico, sino estar allí con el rey. Esa no es otra cosa sino esto. El rico le está haciendo la misma pregunta. Y él le dijo, guarda los mandamientos. No le dijo, cree en mí. Pero Pablo sí dijo, cree en él. Miren los contextos y lo que está sucediendo en la vida de aquel carcelero. ¿Hasta qué punto tuvo que llevarlo el Señor para que doblara su orgullo, para que se humillara y entendiera que él era un niño que necesitaba dar los primeros pasos? ¿Qué fue? ¿Hasta qué punto lo llevó el padre? Hasta quitarse la vida. Una persona que tiene, que quiere quitarse la vida, dime qué cosas le pasan por la mente. Tenía casa, tenía una familia y ahorita lo leemos, porque él lo llevó a la casa de él. O sea, tenía una esposa, tenía hijos en su casa. Yo te pregunto, simplemente porque unos presos se escaparon, tú vas a dejar a tu esposa y a tus hijos. Les aseguro que no solamente fue la escena que sucedió en ese lugar, sino ese fue el estallido. Esa fue la cerecita del pastel. Pero él ya tenía que llevar días con momentos de presión, con depresión, con ansiedades que nadie las sabía, que las llevaba a su trabajo todos los días y que estaba pasando y que solamente Dios veía eso. Y que en muchos momentos de pronto diría, quiero salir de esto y no puedo. Que aún de pronto en su hogar ni lo sabían. Porque cómo realmente se ve la depresión, se ve triste, no.
La depresión se ve feliz, la persona. Este hombre debió haber estar pasando por un momento de ansiedad muy fuerte. Y al ver este suceso y al ver que en ese momento se escapan estos presos, al darse cuenta que las rejas estaban abiertas, este hombre sacó su espada y se iba a matar. Si la palabra lo dice así, es porque literal, Pablo le dijo, detente en el momento que casi ni lo pensó. ¿Y saben qué era lo único que este hombre necesitaba? ¿Por qué preciso? Solo porque unos presos no se fueron de allí, porque se postró delante de ellos. Porque les aseguro que lo primero que vino a la cabeza de este hombre fue, yo no le importaba a nadie. Y estos hombres se quedaron allí para que a mí no me hicieran daño. Ustedes pueden entender esto. ¿Acaso Pablo no pudo haber discernido en ese momento que ese hombre necesitaba ayuda? Y este hombre vio en Pablo y en estos hombres, vio una persona que les importó. O a ellos les importó. Yo quiero tener lo que ellos tienen. Y fue allí donde se postró y pidió, necesito ayuda. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Mira, y salvación en la mente de un carcelero en Roma, en un carcelero en este lugar, Filipo, perdón, en este lugar, yo les aseguro que las condiciones en las cuales se encontraba este hombre en medio de, de toda una sociedad en decadencia, en depresión, ¿qué era lo que le estaban pidiendo a este hombre que hiciera? Vamos nuevamente a Hechos. Hechos, capítulo 16, versículo 30. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo que iba a ser salvo solamente él, la casa también, su generación, su descendencia. Si él creía, esto iba a saltar a su familia, a su hogar. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Yo me imaginé la escena, porque si ustedes analizan toda la escena, yo digo, ¿cómo le habló a todos los que estaban en su casa, estando en la cárcel? Yo no sé, pero este hombre, yo me lo imagino saliendo corriendo y trayéndolas de su casa. Vamos un ratico a la cárcel, les presento a alguien. Les presento a un preso muy conocido. Y él tomándolos, escuchen esto, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Miren qué escena tan bonita, porque lo único que salió de él fue cómo les doy de lo que me acaban de dar. Pablo y Silas estaban gozosos y les lavó las heridas. ¿Acaso no sentían dolor? Pero ¿cuál era el dolor más grande que sentían esos hombres? Ver la vida de este hombre, de alguien que necesitaba. Wow.
y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se bautiza a esa misma hora de la noche, dice, nos vamos en silencio, que nadie nos vea, se los llevan a casa. Ya les digo por qué les hablo de esa forma, por lo que dice a continuación. Se los lleva a casa, se los llevó a su casa, los sentó a la mesa. ¿Ustedes saben qué significa sentarse a la mesa en una sociedad como esta? Wow. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. O sea, esa noche se los llevó y luego, bueno, me da pena con ustedes, ¿no? Pero los tengo que devolver a sus celdas. Gracias por todo, gracias por haberme presentado al Mesías, pero eh, igual yo sigo allí y les sigo lavando las heridas para que las cosas queden bien. Pero miren qué bonito. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. O sea, el carcelero fue, los magistrados han mandado a decirles a ustedes que los suelte. Así que ahora pueden salir y se pueden marchar en paz. Eso era lo que estábamos esperando, ¿cierto? Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. O sea, nos están diciendo vámonos y que nadie se dé cuenta. No, por cierto, que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esto me impacta porque ellos acaban de salir de la cárcel y qué es lo que primero pudieran estar sintiendo ellos. Las personas que vienen a su lado les dicen, hermanos, ¿cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Comieron bien? No, ellos llegaron a la casa de una mujer que el Espíritu los lleva allí, se los aseguro, que necesitaba ser consolada, los, es consolada y ahí sí sigue su camino. Ah. Uh, Yeshua dice, guarda los mandamientos. Volvemos a Mateo. Ya conocimos toda la historia de aquel hombre. Mateo 19:16. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué Pablo dice, cree? Y ya vimos la escena, ya entendimos la condición de aquel hombre, ya entendimos que este hombre se hizo como niño. Ok. Ahora, ¿cuál es la condición o cuál es la mentalidad de un judío rico de aquella época? Solamente piensen, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuál es tu mentalidad cuando te sientes en una posición económica estable? ¿Cuál es tu mentalidad cuando sientes que no te falta nada? ¿Cómo te sientes? Es, mira, mientras tengas recursos,
tengas para pagar tus deudas, tengas para pagar tu carro, tengas para pagar tu casa. ¿Qué te pido más, Señor? Tengo para pagar estos préstamos, estoy comiendo y estoy comiendo bien. Tengo a mis hijos en buenos colegios, tengo yo estoy haciendo, estoy estudiando música o estoy estudiando esto o aquello. ¿Qué más le pido a la vida? Mientras tú te sientas en una condición estable, tranquila, ¿qué es lo que dice? Dios me ha bendecido tanto. Oh, aleluya, Señor. Piensen en este joven rico. Oh, aleluya, Señor. Todo lo que tengo es tuyo. Padre, aún estoy viendo a viudas pasar y todo se lo estoy, todo. Tú me dijiste el 10% a la viuda. Ah, allá hay un levita, el 10% al levita. Ay, allí están los pobres necesitados. Mira, el 10%, un poquito más la propina. Oh Señor, estoy haciendo todo lo que me has dicho en la ley. Todas las noches de Shabbat me paro detrás, me pongo detrás de la silla con mi corbata, mi flus bien vestido, mi esposa al lado, empiezo a recitarle, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Todos los días le traigo una rosita a mi esposa, mis hijos al frente. Llega un necesitado y les enseñé a mis hijos a echarse de acá, a echar limosna. Viene el necesitado, niños vayan y denle limosna al necesitado. Nosotros tenemos mucho por qué estar agradecidos al Señor. Cada festividad de Shabbat van, se regocijan y aquel hombre rico va pasando, ve al maestro y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué otra cosa debo hacer para ser salvo? ¿Qué otra cosa debo hacer para heredar la vida? Que ya he hecho bastante. ¿Qué me falta? Y él le dice, así, Yeshua sabía para dónde ir. Mira, este texto es utilizado hoy en día en círculos de raíces hebreas para simplemente decir, si ve, debemos guardar los mandamientos. Eso era lo que teníamos que hacer. No, pero es que Pablo me dijo, cree. Y no fue el único lugar. ¿Ustedes creen que Yeshua no le dijo lo mismo? Sí le dijo lo mismo. Yeshua le dice, guarda los mandamientos. Claro, cuando le dice esto, ¿qué judío no va a saber acerca de guardar mandamientos? ¿Y qué le dice aquel joven rico? ¿Cuáles? Lo más interesante es que Yeshua empieza a mostrarle los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, ¿cierto? Los cuales él también creía que los estaba guardando. Y le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no vas a dar falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no mates, no cometas adulterio. O sea, le está recitando y le está diciendo todos los mandamientos que tienen que ver con moralidad, guárdalos. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tengo a mi esposa, la única, no tengo más. Matar, no he matado a nadie nunca, soy libre de pecado. Me estás hablando de honrar a mis padres, te aseguro, te escuché por allí decir que los líderes estaban mandando a que todos se lo dieran las ofrendas, sus diezmos al templo y que no ayudaran a sus padres porque todo eso era para el templo. Yo no hago eso, Señor. Yo llevo al templo mis diezmos como tú me lo pediste, como el Padre me los ha pedido, como Dios me lo dijo en la ley de Moisés, y aparte ayudo a mis padres y les doy sedacá, les doy ayuda a ellos y mantengo a mis padres. Así que todo lo he guardado. Y a mi prójimo, claro que yo ayudo mucho al necesitado. ¿Qué más me hace falta? Ahora sí, a esto quería llegar Yeshua. Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, ¿estás seguro que lo has dado todo? A ver, anda, vende todo lo que tienes, no el diezmo, todo, y dáselo a los pobres. Y después de que te quedes sin nada y estés pasando por el momento más crudo, ahora sí, ven,
cree en mí y sígueme. Este hombre lo hizo. ¿Ustedes creen que nosotros lo haríamos? Es que si se me presentara el Señor, pues claro que sí. Necesito que se me presente Yeshua al frente y me lo diga él mismo. Ahí sí le creo. Se van a contestar como aquel hombre rico que fue a parar al Hades y que dijo, por favor, Padre Abraham, por favor, manda a que Lázaro resucite o envía a alguien de aquí que resucite y le hable a mi familia. ¿Y ustedes creen que simplemente porque vean un milagro de resurrección ellos van a creer? No, el ser humano por naturaleza al principio, cuando le pasa algo malo y cuando ve algún milagro, empieza, oh sí, aleluya, gloria a Dios, oh, sí. Y después de que ve el milagro y pasa por esos momentos, un tiempo después, se olvida. Ellos ya tienen a los profetas, ellos ya tienen a Moisés, quien les he leído cada día de reposo en las sinagogas y no creen. Uf. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira, no somos capaces ni de entregar. Voy a darles 15 minutos al día. A ver, ¿cuántos por lo menos pasaron 3 días de esta semana? 15 minutos postrados de rodillas, por lo menos. ¿Cuántos? Aumentémosle, 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche, por lo menos. Postrados orando. Mire, no somos capaces ni darle eso. Ya te dije si vas a entrar al reino o no. Analízate, nada más con eso. Y allí entiendes si realmente crees o no. Entonces ahora yo te propongo que examinémonos, vamos atrás y hoy podamos hacer esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mira qué duras estas palabras, porque cuántas personas ricas que conozcamos que pueden, que tengan posesiones económicas, una posición económica grande y que puedan conocer a Yeshua y que me diga que qué difícil es un rico entrar al reino de los cielos, si aún para ellos es difícil. Ahora nosotros que estamos con constantes quejas porque nos falta algo, estamos en constantes quejas porque necesitamos un poquito más. ¿Ustedes qué creen? Qué difícil va a ser para nosotros heredar el reino de los cielos. Porque Yeshua te está diciendo todo o nada, donde no te importe. ¿Qué serías capaz de hacer por tus hijos? Porque los estás viendo y los estás palpando. Si estás a punto de perderlos, te aseguro que en ese momento no te interesa quedarte en la calle con tal que tus hijos no mueran. En este caso, ¿ustedes creen que Yeshua hubiera dejado a este hombre en la calle? Eso no era el punto. El punto era mostrarle que su corazón estaba muy lejos de él, que físicamente él mostraba cosas bonitas, mostraba fotos bonitas de Shabbat. Todos mostramos fotos bonitas de Shabbat.
Su confianza estaba en las posesiones, no en lo que era más valioso. No estaba necesitado. ¿Cómo estaba el carcelero? Necesitado. Es mejor estar necesitado que estar en un estado como el joven rico, en decadencia. Aquel hombre que parecía que tuviera muchas posesiones y tenía todas las riquezas del mundo y estaba en la casa de papá, guardando los mandamientos. Pablo dijo en Romanos, aquellos que no tienen nada, que no tienen la ley, aquellos que no tienen la Torah, los van a hundir a ustedes. Que con todo y la Torah, que con toda la instrucción, que con todos los mandamientos, son ley para sí mismos. Que ustedes y con todo y su circuncisión física, guardan más los mandamientos del Señor que ustedes mismos. ¿Pueden entender lo que estamos diciendo esta hora, equipo? Es por esta razón que en el versículo 21 Yeshua le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo y cree en mí. Vende, da a los pobres, da el primer paso. Da el primer paso para que te sientas como niño sin nada. Mira, lo más bonito de un niño es que no tienen nada y son felices. ¿Por qué digo que no tienen nada? Porque analízate en este momento como adulto en la casa de tu papá, que tu papá te esté dando de todo. Y déjame decirte cómo te sientes. Estás buscando la forma de independizarte lo antes posible, de ganar tus recursos, de tener tu propio dinero y tener tu independencia urgente. Y si tienes familia, te lo digo, eso es lo peor que puede ocurrir. Pero un niño no tiene nada y lo tiene todo. Y no le hace falta nada. Somos capaces de sentirnos con el Padre que no somos dueños de nada, pero lo tenemos todo. Solo porque Él es papá. No sé si me están entendiendo, equipo. Porque el Señor te está diciendo, entrégame todo lo que tienes y sígueme. En otras palabras, cree. Ahora sí puedo entender el contexto de los siguientes textos, ¿no? Y quiero llevarlos allí rápidamente a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, equipo, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los atesora, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Corintios 7. Allí vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo primera de Juan 5:2. Y esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. En el momento que tú crees, en ese momento se puede decir que guarda los mandamientos del Señor. Porque después de creer, después de que crees, el Padre derrama sobre tu vida misericordia. Y es en ese momento donde comienzas a ser misericordioso, a derramarse de acá y a derramar mis padres. Misericordia te lleva a la ley. De acá te lleva a mis padres. Pero no la ley te va a llevar a ser misericordioso. No es la Torah la que te va a hacer salvo. No es la Torah la que te va a llevar a cumplir y a ser misericordiosos con otros. Porque si la justicia fuera verdaderamente por la ley, en vano murió Cristo. Wow, qué bonito esto. De verdad, qué bonito. Deuteronomios capítulo 7. Oh. Deuteronomio capítulo 7, equipo, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Wow. Dios es fiel. La palabra que aparece allí como fiel es la misma palabra de creer. ¡Ay! Esto sí que es increíble. Aman. A los que le aman, Él derrama su fidelidad. Él derrama, mira, tú le eres fiel a la persona que amas. Y si Él derrama su fidelidad sobre ti, es porque te ama, pero porque tú le amas y guardas sus mandamientos. Y yo les pregunto, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? No es sino hasta que nos santificamos, hasta que nos consagramos, que podemos tener la seguridad de las promesas de Dios. No es sino hasta que te santificas que puedes estar seguro de que las promesas de Dios se van a derramar sobre tu vida. Miran en Josué capítulo 5, capítulo 3, versículo 5, Josué 3, 5. El Padre dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque el Eterno hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Eterno dijo Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tenían que hacer? Santificarse, santidad. Esto es interesante porque en el capítulo 28, ahora sí, de Éxodo 28,
versículo 3. Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Para que Aarón fuera consagrado, ¿qué tenía que hacer? Cambiar sus vestiduras. Escuchen muy bien, porque ¿qué es lo que el Padre le está diciendo al pueblo a través de Josué en el capítulo 3? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Santificarse. O sea, el pueblo tiene que cambiar sus vestiduras. ¿Qué dice la palabra? Revestíos. ¿Cómo nos debemos vestir nosotros, equipo? ¿Cuáles son las vestiduras que deberíamos estar usando? O sea que K2, ser santo, consagrado, no es otra cosa que santidad y pureza, separarme de todo lo que me contamina, y la consagración no es otra cosa que cambiar nuestras vestiduras, cambiar nuestro viejo hombre por uno santo, sin manchas y sin... Esto sí está bonito. O sea que para presentarme delante del rey, debo cambiar mis vestiduras, tenía que bañarme y cambiarme estando en Israel, con este Israel que estaba en el desierto. Mire, David cuando confesó su pecado de adulterio delante del rey, ese pecado, en segunda de Samuel capítulo 12, versículo 20, se las dejo allí para que lo busquen. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 20, David confesó su pecado de adulterio y dice que se bañó y se cambió. Y esto es lo mismo que Pablo le está enseñando a los colosenses. Colosenses capítulo 3. Escuchen esto. Versículo 5 en adelante. Dice, la vida antigua y la nueva, dice Pablo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que la idolatría no es solamente agarrar una estatua hecha, fundida por manos, por hombres, y postrarse y decir, oh, Alá, oh. No, no es esto. Me está diciendo que idolatría tiene que ver con todo tipo de fornicación, todo tipo de impureza, de pasiones desordenadas, de pensamientos malos. ¿En qué piensas a diario? ¿Qué pensamientos pasan por tu cabeza? Fornicación, todo tipo de inmoralidad sexual, pornografía, lujuria, avaricias, deseos, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto me parece bien interesante, porque no me está hablando del mundo, está hablando de hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojo, malicia, blasfemias, palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo dejado el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el conforme a la imagen del que lo creó, renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cantos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo con todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Ustedes creen que Pablo no practicaba esto? ¿Qué les estaba enseñando a ellos a practicar? Miren, yo diría que este texto, que este capítulo, estos versículos deberíamos llevarlos escritos todo el tiempo. Allí está resumido todo lo que hablamos hoy. Ahí está. ¿Quieren lo práctico de lo que hablamos hoy? ¿Quieren cómo lograr santificarse? ¿Y qué significa ser santos? Ahí está, resumido. Es práctico. Ahora sí, después de entender eso, terminamos con Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras las debes pasar de generación en generación. Dios desea ver en nosotros hogares dispuestos a rendirse por completo a Él.